De San Juan, capítulo 15, versículo 5. Solo vamos a tomar una pequeña porción del Nuevo Testamento por el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Le doy las gracias al Señor Jesús por esta hermosa oportunidad de poder estar en su hermosa presencia junto con todos vosotros, y le doy las gracias al Señor por permitirme ser el portador de su mensaje en esta tarde. Por el libro de San Juan 15:5 y por el libro de Josué 1:5. Amén. Y vamos a leer unánimes en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice así, Josué 1:5: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde de hacer conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aleluya. Puede tomar su asiento, amado hermano. Y lo que usted acaba de presenciar. ¿Por qué digo de presenciar? Porque no siempre, hermano, tenemos esta bendición de poder tener un encuentro tan cercano por medio de la palabra de Dios a nuestro Dios. El Señor es tan bueno, el Señor es tan grande y tan misericordioso, que desde que Él creó a Adán y Eva, puso en la sola creación por medio de su palabra este hermoso fin para todos nosotros. Porque el fin de nosotros es conocer a Dios, y el medio que Él usa, hermano, es la palabra de Dios. Es la forma más majestuosa que nosotros tenemos de contemplar la gloria y la gracia de Dios y su misericordia. Usted quiere conocer a Dios, venga a la palabra de Dios y tenga un encuentro cercano con Él, porque la palabra de Dios habla de aquel que creó en el vientre de tu madre y sopló aliento de vida y nos formó. Habla de aquel que ama y que tiene misericordia. Ama de aquel que no juzga, sino que nos guía a su presencia para que podamos ser sanados y para que podamos ser curados. Y todo esto para nosotros, la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Cuando nosotros empezamos a no tan solo prestar atención a la palabra de Dios, sino creyendo que es la palabra de Dios dirigida para nuestra alma y para nuestro corazón en esta tarde. Y en cada vez que usted se acerca a tener un encuentro con Dios, usted tiene que tener la plena confianza y seguridad que lo va a hacer a través de la palabra de Dios, ya que ella no le va a poner tropiezo en su vida, sino que ella se va a encargar de llevarlo a este punto de conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y en esta tarde vamos a hablar de las promesas de Dios. Usted sabía que las promesas de Dios no las dio un hombre. Y la Biblia nos enseña que nuestro Dios quiso que nosotros tengamos este conocimiento acerca de Él. Qué bendición de conocer a Dios, pero es la bendición de obedecer su palabra y entender por qué Él nos quiere bendecir. Porque no todos pueden decir en esta tarde, qué bendición que tengo de conocer al Señor. Porque no todos le conocen al Señor. Se predica el Evangelio para que muchos puedan tener este encuentro de saber que Dios está más que dispuesto
en actuar a favor de nuestra necesidad. Y la necesidad más grande es tener un encuentro con Dios. No hay ser humano sobre la tierra que pueda no desear el tener un encuentro con Dios, pero en su deseo no sabe cómo acercarse a Dios. Pero lo que él tiene que saber en esta tarde, que él se acerca a él, a ella y a todo lo que le necesita. Y dice la palabra: nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y muchos, cuando vienen a la Escritura, hermano, se olvidan que la palabra es viva y eficaz. Y muchos, cuando vienen a las Escrituras, sostienen que tal vez pudo haber sido para ese momento o para ese tiempo, porque él claramente está hablando al Señor, así como estuve con Moisés, pero está hablando de Josué. Pero nosotros en esta tarde tenemos que entender que gracias a Dios que tenemos el Antiguo Testamento, porque adoramos a un Señor y es una su palabra, y en esa verdad nosotros tenemos que alcanzar por medio de Dios misericordia. Y usted me dirá: sí, pero está hablando de Josué, pero Josué ya está en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo la palabra? Que toda ella es inspirada para ayudarnos a nosotros, para guiarnos en este camino de verdad. Y que nosotros tenemos que identificarnos con Josué en esta tarde. ¿Por qué? Porque Josué no tenía nada de extraordinario. Así como usted tiene necesidades, José tuvo necesidades. Así como nosotros somos necesitados por Dios por causa del pecado, Josué también era necesitado de Dios por causa del pecado. Y así vamos a entender en esta tarde que fueron las palabras de Dios que hicieron en Josué algo extraordinario. Fueron las promesas de Dios escuchadas con fe por Moisés, que pudieron hacer en Moisés y pasar esa bendición a Josué del conocimiento de vida, de generar en ellos algo extraordinario. ¿Y qué es lo extraordinario para nosotros los seres humanos? La fe en el Señor. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. No es de nosotros. No hay ser humano, no hay niño que nazca con esta habilidad, con esta capacidad de creer en Dios, porque en ellos no hay fe por causa del pecado. Pero la incredulidad, hermano, se la puede combatir. La incredulidad puede salir de un corazón endurecido. La incredulidad puede, hermano, en este día sencillamente ser vencida por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios fue una promesa dada a Moisés, y esa promesa, por amor a Moisés, por amor al pueblo, cayó sobre Josué, porque Josué también era hijo de Israel. Y usted me dirá: todo el esfuerzo, hermano, que yo hago en la presencia de Dios va a tener alguna recompensa. La recompensa, hermano, es que cuando creemos en el Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. Pero también la Biblia nos enseña: crees tú y serás salvo tú y toda tu casa. Si esta promesa solamente habría sido solo para Josué, Dios no hubiera permitido que esté escrita. Pero el Señor dice que toda palabra, hermano, es para nosotros y es inspirada para dar vida y vida en abundancia. Es decir, para que tengamos esperanza en medio de estos tiempos tan convulsionados. ¿Por qué? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y usted se preguntará: y hermano, hermana, me dirá usted, pero ¿todo me hacen frente? Tal vez las cosas no salen como nosotros queremos. Tal vez nos queremos llevar bien con todo el mundo, pero es imposible. Porque el Señor Jesucristo dijo que aquel que no es con Él, contra Él es. Y si el Señor lo dijo, ese, hermano, es una línea de pensamiento para ti en esta tarde. Nosotros estamos para agradar a Dios, dice la Escritura, no para agradar al mundo. Y si agradamos al mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Pero el Señor le dice esta promesa para Josué, para que Josué pueda llevar no tan solo al pueblo que él había escogido el Señor, sino que también él pueda dirigir por medio de sus acciones en la fe a todos aquellos que nacemos cada día en la presencia de Dios. Porque es necesario nacer de nuevo, dice la Escritura. Pero dice: no te dejaré ni te voy a desamparar. No te desampararé. Dios es fiel. No sé lo que pasa en tu corazón en esta tarde. Y te sientes tal vez desahuciado. Tal vez los años ya han hecho mella en tu corazón. Y la causa del enfriamiento hoy por hoy
en medio de las iglesias, es porque tomaron este camino como si fuera solamente algo momentáneo, algo para entretener, algo para pasar el tiempo, y no. Josué recibió un mandamiento en esta promesa. Y usted me dirá, pero es fácil, él obedeció. Josué luchaba también contra la incredulidad como usted lucha contra la incredulidad. ¿Y sabe lo que dijo? Nadie te va a poder hacer frente. Porque la voluntad de Dios está sobre todas las cosas. El estandarte más alto dado por Dios al hombre es conocerlo a Él. No nos podemos vanagloriar en que Dios nos puede usar para hacer un milagro, o en que nosotros podamos predicar y Dios traer arrepentimiento y salvación. Es lindo ser parte de la obra de Dios, pero el estandarte más alto es conocer a Dios, conocer a tu Creador. Porque todo lo hace el Señor. Y dice, nadie te va a poder hacer frente. Porque ¿quién puede resistir a Dios, hermano? Nadie puede resistir a Dios. Usted me puede enumerar, bueno, hermano, yo predico, pero la gente no se convierte. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aún Isaías, ¿quién escuchó nuestro mensaje? ¿Quién obedeció tu palabra, Señor? Y la Biblia nos enseña que aquellos con los cuales ya Dios preparó ese momento. ¿Y cómo prepara a Dios? Y vamos a ver cómo Dios prepara el camino para tener un encuentro con ese corazón. Dios no hace excepción de personas. Por eso Él dice que nada, dice el Señor, no podrá hacer frente. Y esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Y estoy aquí cuando la gente empieza a especular sobre qué padre estará hablando. Bueno, sabemos que ellos eran descendientes de Israel, pero usted tiene que seguir la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso están escritos. Así como el pueblo de Israel nació de Jacob vino Isaac, de Isaac Abraham, y si usted sigue, va a llegar hasta Adán y Eva. El Señor dio una promesa a Adán y Eva, y en esa promesa cayó sobre nosotros. Y esas promesas que están sobre Josué también. Por eso nos tenemos que esforzar y ser valientes. Porque no es el hecho de que nosotros conozcamos a Dios, sino que por medio de nosotros, de nuestro esfuerzo. ¿Y qué es ser valiente? Eso es algo que usted lo tiene que meditar en su corazón. ¿Estaré siendo valiente para con las cosas de Dios o para con las cosas del mundo? ¿Qué es ser valiente? Es una capacidad dada por Dios a través de su palabra. Las personas consideran el hecho de al haber sido lleno del Espíritu Santo en el libro de Hechos, tuvieron esa capacidad y ese poder para predicar el Evangelio, y eso es real. Pero ¿qué pasa después de la llenura del Espíritu Santo? La Biblia nos enseña que constantemente tenemos que alimentar el Espíritu de Dios por medio de la oración, por medio de honrarlo a través de sus mandamientos, pero sobre todo al poner por obra su palabra. Y dice, esfuérzate y sé valiente. La valentía, hermano, es cuando tú conoces quién es el que ha dado el mandato y por qué causa estamos obedeciendo. Obedecemos a Dios porque le amamos. Obedecemos a Dios porque Él nos hizo una nueva criatura. Obedecemos al Señor porque los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que son para vida y vida eterna. Y si Él dice, esfuérzate y sé valiente, es porque sabe que en nuestra vida hay cansancio, hay desánimo, pero sobre todo, amados hermanos, estamos más predispuestos a volvernos atrás del camino del Señor que continuar en el camino del Señor. Pero el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y Él dejó la palabra para todo aquel que le busque, le desea, para ser la fuente de fortaleza continua. Porque cuando el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, no lo dijo cualquier hombre, lo dijo el Señor. Y Él nos dice que vamos a repartir una heredad preciosa que Él le había prometido a nuestros padres. Así es. El Dios que echó a Adán y Eva por sus pecados no los mató. ¿Pasó por alto la ofensa? Sí, porque les perdonó la vida. Pero ¿qué es lo que Él hizo? No podían volver a tener comunión con Él por causa del pecado.
El Señor, cuando reprendía a Israel, le decía que vuestros pecados han hecho, ¿sí?, mella. Ellos hicieron la separación con Dios y no Dios con su pueblo. Pero nosotros, hermano, todos nuestros esfuerzos jamás van a ser en vano. Y tú lo vas a pensar, pero tal vez está haciendo en vano. No, porque Dios se acercó primero. Él fue a la cruz derramando su sangre. Jesús se esforzó. Nuestro Dios fue valiente. Ese es el tipo de valor. ¿Y qué es ser valiente? El reconocer la autoridad de la palabra de Dios sobre nuestra vida, pero sobre todo, al reconocer la necesidad que tenemos que rendirnos delante de Él. Porque el ser valiente no se trata, mi hermano, si gritamos, no se trata si tenemos actitudes físicas, sino es más que nada un deseo de una fortaleza espiritual. El valiente no va a negar la palabra de Dios y la eficacia de Dios en medio de los tiempos que estamos viviendo, porque él sabe que la promesa que ha recibido es para bendición. Y la palabra del Señor en boca de Josué empezó a recibir fortaleza. ¿Por qué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Segundo, ¿por qué le dijo el Señor que tenía que esforzarse? No tan solo porque Él iba a bendecir al pueblo por medio de obedecer la palabra de Dios, sino que también se tenía que esforzar y ser valiente para cuidar en hacer los mandamientos de Dios. Yo siempre les digo esto a los muchachos que Dios liberta de las adicciones. Retomemos nuestra vieja vida. Éramos valientes para ciertas acciones. Éramos valientes para ciertas decisiones que sabíamos que nos causaban la muerte. Nadie hace nada por ignorancia, aunque hayamos entrado por el engaño. Pero después todo lo hacemos de forma consciente. La gente siempre se hace esta pregunta: ¿por qué me tengo que arrepentir? Si soy una buena persona, no he hecho mal a nadie. Bueno, cuando a las adicciones refiero, la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es el templo de Dios y que si nosotros destruimos el cuerpo que no nos pertenece porque le pertenece a Dios, Él nos va a destruir. ¿Por qué? Porque el hecho, hermano, de no entender cómo Dios opera no es el hecho de que nosotros podamos hacer lo que queramos con las bendiciones de Dios. ¿Y qué es una bendición? Vuelvo a repetirlo. Se va a esforzar. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar en hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés. Tenemos que llevar en práctica los mandamientos de Dios. Las señales de estos tiempos están claras. El aumento de la maldad, el amor se enfriará, pero hay señales que tienen que estar en el hijo y la hija de Dios, que es el obedecer los mandamientos del Señor por amor. La gente dice: bueno, no voy a la iglesia porque ahí te obligan a hacer cosas. No, el libre albedrío está sobre usted. En esta tarde ha decidido venir a honrar a Dios, amén, no al hombre. Y si quiere honrar a Dios, quiere mejorar su camino delante de Dios, empiece a poner por obra los mandamientos del Señor. Y dice el Señor que se esfuerce, porque hacer su palabra, hermano, no es sencillo. Pero cuando hemos determinado, y la gente asocia este esfuerzo a lo físico, bueno, me voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a orar de 5 a 6, voy a leer de 7 a 8, y con eso me basta. Y no. Porque el esfuerzo está hablando de la decisión de conocer más en profundidad a Dios. Y Dios quiere que le conozca más a profundidad. La Biblia nos habla que Pedro era un varón esforzado en la pesca. Era un pescador extraordinario delante de sus ojos, hasta que Jesús le sale al encuentro. Cuando Jesús lo encuentra, Pedro sencillamente está lavando las redes. Sencillamente estaba cansado. Pero Jesús lo invita a bogar mar adentro para que pueda tener un encuentro y la revelación que cada uno necesita. Estar en profundidad en la oración. ¿Hay profundidades en el camino de la oración? Sí, lo hay. ¿Hay profundidades en la palabra de Dios? Sí, lo hay. ¿Y hay profundidades en el Espíritu de Dios? Sí, lo hay. Porque el Espíritu de Dios escudriña todo lo que hay en el hombre.
Si te quieres conocer más a ti mismo, escudriña y sé esforzado para poner por obra la palabra de Dios. Te mando, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. En el corazón. En el corazón. Usted tiene que entender que la Biblia sobre la mesa no tiene poder. Usted tiene que entender que la Biblia en un bolso no tiene poder. Y no estoy en contra de la Escritura. ¿Por qué no? Hay muchas personas que perdieron su oportunidad. Hay muchas personas que murieron y que no alcanzaron la salvación. Y con mucha tristeza lo digo, porque jamás se dieron una oportunidad a tener una aventura con la palabra de Dios. Bien tenían la Biblia en un cajón, en una vitrina, pero al nunca haber tenido ese ánimo, ese esfuerzo de que tanto se predique, perdieron su oportunidad. Porque si quieres escuchar la voz de Dios, aquí está la voz de Dios. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Que no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Sabe que el camino del Señor es uno. Y el camino del Señor es sencillo. Y usted me dirá, no, hermano, se está contradiciendo. Lo que cuesta seguir a Cristo, sí. Pero Cristo dijo que cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz y le seguimos. Lo que más nos cuesta en el camino del Señor es negarnos a nosotros mismos, es reconocer que la palabra me dice la verdad y que yo estoy equivocado. ¿Por qué? Porque se trata de humildad. La humildad que recibió Josué en ese momento tuvo que ser determinante para su vida. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, voy a estar contigo como Moisés. Pero hubiera sido lindo que el Señor no añadiera más palabras, pero el Señor no. El Señor va a dar siempre palabras. Y añadió, te tienes que esforzar, tienes que ser valiente. ¿Tú vas a repartir la heredad de este pueblo? Sí. Y lo que Dios tiene que jamás te va a recordar del fracaso. Dios jamás te va a acusar por el resbalón, por el tropiezo. Porque la bendición, hermano, está delante de Él como nuestra vida está delante de Él. Sabe que Moisés era el encargado de llevar al pueblo. Pero dice que por causa de la rebelión del pueblo, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Fue salvo? Sí. ¿Por qué? Porque él creyó al Señor y le tuvo Dios misericordia. Pero aún nosotros tenemos que ver que el Señor no le recriminó a Josué el hecho de que su maestro Moisés no entró ni se jactó, sino que le dio descanso a Moisés y ahora le estaba preparando el camino para que Josué descansara. Y usted tiene que entender que la única forma de descansar en el Señor es reconociendo la voluntad de Dios. No te apartes de ella. ¿De quién? De la palabra. Hoy en estos tiempos la frialdad que se está viviendo, esa falta de convicción que yo siempre digo, es porque la gente no quiere leer la Escritura. No pasan tiempo con la Escritura. Y esto primeramente lo digo por mí mismo, porque nunca va a ser suficiente. Josué tenía un solo trabajo, meditar de día y de noche, porque escuche lo que dice el Señor. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Por eso usted tiene que leer la Biblia. Porque el Señor le dijo que si no se apartara la Escritura de Él, va a ser prosperado en todo lo que Él haga. Esa es la bendición de Dios que da cuando obedecemos su palabra. Si usted no obedece su palabra, no va a prosperar en nada lo que usted hace. ¿Y qué es prosperar?
Usted lo va a asociar al económico porque esa naturaleza tenemos, lo asociamos al económico y no. ¿Y qué va a prosperar? El camino de Dios en usted. No le va a ser una carga orar, no le va a ser una carga leer la Escritura, y Dios va a acomodar todo para que usted pueda desarrollar eso. En su trabajo no va a encontrar oposición a la hora de pedir un permiso para venir a la iglesia, ni tampoco va a tener que renunciar, porque Dios va a acomodar todo a su tiempo, porque Él está preparando, el llamado Él ya lo dio, pero te tiene que preparar. ¿Y cómo se prepara el Hijo de Dios? Obedeciendo. ¿Por qué? Porque seremos prosperados en todo lo que emprendamos. ¿Y qué es lo que quiere emprender usted? Yo siempre le digo a los hermanos que la Biblia es real por el hecho de que se manifiesta todo lo que Dios ha prometido cuando usted le obedece. ¿Quién no quisiera tener un negocio próspero, por ejemplo? Hay hermanas que con la ayuda del Señor, hermanos que son comerciantes, y Dios los bendice porque ellos mismos lo dan testimonio. Pero ellos, ¿por qué son bendecidos? Porque Dios le ama, pero porque decidieron obedecer al Señor. ¿Y sabe lo que hacen estos hermanos? Los días de reunión, los días de consagración, ellos no trabajan y lo apartan en tiempo para el Señor. Y si uno puede distinguir eso humanamente, ¿cuánto más el Señor? ¿Se acuerda lo que decía de Job? Satanás se acercó y el Señor le dijo: ¿has mirado a mi siervo Job? No hay como él en toda la tierra. Dios expresó palabras agradables del Señor, lo complacía Job. Y de nuestro Señor Jesús también se habló de estas palabras. Él es mi hijo y quien tengo complacencia, Él es mi hijo. Y usted tiene que decir: ¿estoy siendo complaciente con el Señor? ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? Porque de esto se trata. De esto se trata, porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No es reflexionar, es meditar. Es leer la palabra para usted y meditar. No es pensar que lo que estaba haciendo Josué en ese momento, sino ¿por qué Dios me está dando esta palabra en este momento? Cuando usted lee la Biblia, tiene que entender que es un mensaje para usted, para su familia. Tiene que discernir el momento que usted está atravesando cuando está leyendo la Escritura. Eso es lo sobrenatural, que Dios habla a la mente y al corazón. Y cuando empezamos a escuchar y a discernir la voz de Dios, empezamos a obedecer sus mandamientos, porque ya no somos guiados por nuestro impulso carnal, somos inspirados por el Espíritu de Dios y empezamos a responder conforme a su voz, conforme a su llamado. Y Él dice que de día y de noche tenemos que meditar. Y esto es bueno porque también muchos lo asocian al día y la noche. La Biblia dice que somos hijos de la luz los que creemos en Jesús, hijos del día. Pero también habla de los tiempos, hermanos, de momentos de separación de Dios. Porque la oscuridad es como que vuelve a tomar lugar en nuestras vidas. Y el vacío empieza como querer volver a ganar terreno. Y esa es la batalla que tenemos hoy en día. Esa es la batalla que tuvo que librar Josué contra la incredulidad. Porque la incredulidad no es tan solo un pensamiento, sino que muchas veces es tomada por personas que no confían en esta gracia porque todavía no tuvieron un encuentro con el Dios Altísimo. Y en boca de esas personas se van a burlar. En boca de esas personas se van a reír. En boca de esas personas se van a despreciar la palabra de Dios. Pero nosotros no, porque vamos a estar preparándonos. ¿Por qué? Porque el meditar de día y de noche es en todo tiempo. El día también es relación a la gracia de Dios. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Pero también dice que la amargura carcomerá nuestros huesos. El espíritu entristecido carcome nuestros huesos.
empezamos a sufrir aflicción sobre nuestro cuerpo, la enfermedad empieza a tomar parte en nuestra vida y empezamos a darnos cuenta que ya no nos basta la oración. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos, dice la Escritura. Es medicina para el alma. Y hoy la salud mental es una enfermedad psicológica, pero es una enfermedad mental. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser renovados en nuestra mente por la palabra de Dios. El Espíritu de Dios renueva los pensamientos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque de día y de noche meditarás en Él. Y usted tiene que meditar. No lea por leer, no repita, lea con paciencia, con tranquilidad. Prepare el ambiente para que usted no sea perturbado, molestado por nadie. Separe un tiempo de comunión con la oración. Dios está ahí, fortaleciendo, guiando y enseñando. Pero medite sobre la palabra de Dios en el momento que llega y por qué llega. También la palabra de Dios, como el Señor le está advirtiendo a Moisés, a Josué, perdón. Le está advirtiendo que tiene que ser esforzado, que tiene que ser valiente, porque Dios conocía lo que se le venía a Josué. Y cuando la palabra llega a tu vida, tienes que entender que el Señor tal vez te está avisando, te está advirtiendo con tiempo lo que se está por venir. Pero si tomas la palabra en poco, la vas a ignorar, la vas a pasar por alto, y cuando venga aquello que Dios sabía que te iba a venir, te vas a encontrar cansado, no esforzado, y te vas a encontrar atemorizado y ya no valiente. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, dijo, no teman. Y no tenemos que temer. Pero usted me dirá, pero el temor es parte de nuestra vida. Es verdad, pero también el Señor nos enseñó a vencer el temor. ¿Y cómo lo hará? Para que hagas conforme y guardes, hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor dijo que si no nos apartamos de su camino, o sea, de su palabra, y nos esforzamos, ¿qué es lo que dijo? Que va a prosperar todo lo que emprendamos. Pero si decidimos hacer y guardar la voluntad de Dios como está escrito, entonces hará prosperar nuestro camino y todo te saldrá bien. Y esta promesa es hermosa porque ¿de qué está hablando? Que cuando tú estás poniendo por obra la palabra de Dios y te estás esforzando día a día, y por más que estés debilitado, estás ahí esforzándote, vas a la casa de Dios porque está escrito, no dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, estás cumpliendo con la palabra de Dios. Dios sabe que estás con poca fuerza, Dios sabe que te está faltando fe, pero en el transcurso del camino Dios empieza a añadir esa prosperidad que habla para el alma y para la vida, porque todo te saldrá bien. No es que no tengamos preocupaciones, sino que sabemos que Dios se está encargando de todo aquello que hoy es una preocupación. ¿Y qué es la preocupación de toda persona? El futuro. El pensamiento de muchos es ¿qué haré? Y si tienen hijos, ven a sus hijos que no están preparados y anhelan y desean guiarlos hasta el final, pero no saben si llegará ese momento. Pero tienes que confiar en las promesas de Dios. Yo siempre le digo a los padres, esfuércense en todo lo que puedan delante del camino de Dios, porque eso es el ejemplo vivo para sus hijos. Y yo siempre recuerdo el testimonio de la hermana Rosa. No la conocí, pero me lo contaron, de que un día ella fue a Monte Carmelo y estaba lloviendo muchísimo, y todos sus hijos, inclusive algunos que habían recibido milagros de parte de Dios, le dijeron, mamá, ¿cómo vas a ir bajo esta lluvia? Y la hermana dijo, no, yo voy a ir. Y la hermana subió en el colectivo, llegó bajo una terrible tormenta, y ella llegó para orar, para alabar y bendecir al Señor. Y los hijos no entendían por qué ella había tomado esa decisión, como muchos no entienden por qué tomamos estas decisiones.
Hace frío y estamos en la casa del Señor. Hace calor y estamos. Y se predica de lunes a lunes y muchos queremos estar de lunes a lunes en todo lugar donde se predique porque conocemos al que nos llama y conocemos qué es lo que es capaz de hacer en nuestra vida y en la vida de todos que aquellos que están necesitados hoy de Dios. Pero dice que Él hará prosperar el camino y que todo nos va a salir bien. Y te vas a dar cuenta que a veces las cosas no nos salen bien conforme a nuestra voluntad. Muchas veces, pudiendo evitar problemas, nos involucramos en problemas. Y porque seamos hijos de Dios, no quiere decir que Dios tiene que honrar nuestras palabras. Dios honra su palabra y sus promesas. Y cuando ponemos por obra la palabra, entonces, ¿qué quiere decir? Que si las cosas me salen mal y las cosas dicen que van a salir bien, ¿qué es lo que está haciendo referencia al Señor Jesucristo? Que no vamos a ser avergonzados en Él. Amén. Dice la Escritura que vamos a pedir un auto y vamos a recibir un auto porque estoy haciendo la voluntad de Dios. No. ¿Está hablando de lo material? No. El Señor dio un ejemplo claro cuando Él dijo que si aceptamos el reino de los cielos y su justicia, si la buscáramos, lo demás será añadido. La añadidura no es algo que usted desea, es una necesidad que Dios suple por amor. Por eso yo le digo, el problema va a seguir existiendo, pero que eso no quite el gozo y el deleite de Dios en su vida. Las cuentas hay que pagarlas, amén. Pero tenemos nosotros que esforzarnos en las cosas de Dios. No estoy diciendo que nos paguemos las cuentas y que no trabajemos de ninguna manera, sino que le demos a lo que es de Dios lo que a Él le corresponde y al César lo que es de César. Y como ustedes, yo siempre le digo, hermano, que tienen que leer la Biblia para que vean que no estamos predicando algo fuera de lugar. El Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y vuelve a repetir, esfuérzate y sé valiente. Y no temas. No temas. Si lo dijo, es porque en Josué habrá habido temor. Y si lo dice, es porque Él sabe que en nosotros hay temor. Pero sin embargo, el mandamiento es claro y su palabra es perfecta. Te mando que te esfuerces y que seas valiente. Alguien una vez me dijo, Ale, era una jefa, yo nunca te voy a mandar a hacer algo que yo no lo haya hecho primero. Y Dios jamás te va a pedir que hagas algo que Él no haya hecho primero. Y Cristo lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo en la cruz llevó nuestros pecados. Cristo en la cruz derrama su gracia y misericordia para que esta palabra, cuando tú la crees, tenga efecto en ti. Eso hace el Espíritu Santo, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. No temas ni desmayes. Si lo dice es porque nos desmayamos. Y alguien por ahí se confunde. El desmayo, mi hermano, no es que hemos negado la fe, sino sencillamente Dios está tratando con personas de carne y hueso, que dentro de nosotros hay un alma y es guiada por su Espíritu Santo en nosotros. Entonces el desmayo es parte de nuestra naturaleza. Pero ¿qué dijo cuando nos desmayáramos, cuando ya no tengamos fuerza? Venid a mí todo lo que estáis cargado y trabajado y yo os haré descansar. Cuando desmayamos tenemos un refugio, que es la oración. En la oración Dios nutre nuestra fe, nuestra confianza, porque tenemos comunión con Él y el vínculo del amor fortalece el alma. Pero la palabra de Dios nutre el espíritu y nos guía a su gracia y a su misericordia. Y cuando entra una persona endemoniada, no nos pueden hacer frente. ¿A quién? Al Espíritu de gracia, al Espíritu de misericordia, al Espíritu de poder, al Espíritu Santo, a Jesucristo de Nazaret. Y esa es nuestra virtud, esa es
nuestra fe, que escrito está y escrito está, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No es una promesa dada en un culto, no es una promesa dada en una denominación, es una promesa dada a aquel que cree y quiere más de Dios. Busca más de Dios y desea tener más de Dios. Es una fuente inagotable de gracia y de misericordia. Pero lo tienes que desear, lo tienes que anhelar. Nosotros no podemos ser autocomplacientes con nosotros. Si Dios nos perdonó, Dios nos perdonó. No te juzgues más. Porque ¿qué es lo que hacemos? No, pero soy esto, no, pero soy aquello, no, ¿qué me van a escuchar a mí? No y no. Pero ¿por qué no cambiamos esas palabras? Sí lo puedo hacer, si lo hice antes lo puedo volver a hacer, porque hermano, tenemos que reconocer la verdad. Necesitamos reconocer que estamos necesitados de parte de Dios. No es hacernos los valientes porque tenemos la palabra de Dios en nuestra boca y el Espíritu Santo nos guía. Somos valientes porque el Espíritu de gracia es misericordia y nos puede levantar. Si el justo cayere, se levantará, dice la Escritura. Y el mismo que te levanta es el mismo que te manda. ¿Y sabe lo que dice el Señor Jesucristo? Yo soy la vid. La vid alimenta, fortalece, sostiene, ¿qué? Al árbol. Usted ve un árbol, la vid, donde están las uvas, y usted verá que la vid sustenta todo, los frutos, todo. Y está hablando de su presencia en tu vida. La presencia de Dios no se determina por lo que sientas en el culto cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre ti. La presencia de Dios determina la palabra de Dios en tu vida, la oración en tu vida y la adoración en tu vida. Josué, al obedecer al Señor, adoró al Señor. La adoración de Dios genuina, adora a Dios en espíritu y verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. ¿Y qué es el espíritu? La palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Y Jesús dice, yo soy la vid. No se confundan. Mis palabras sustentan el alma. Mis palabras guían el corazón. Yo soy la vid. Y muchos desprecian a la vid. Muchos creen que porque oran mucho, muchos creen porque leen mucho, muchos creen tantas cosas y están tan equivocados. Porque los pámpanos no alimentan a la vid, las ramas no alimentan a la vid, el tronco no alimenta a la vid alimenta y sustenta todo. Lo que haces es por obra y gracia de Dios. No es el de que corre, sino de quien Jehová tiene misericordia. Y el Señor nos da un recordatorio, porque no se olvide que somos el pueblo del Señor. ¿Y qué es el pueblo del Señor? Sencillamente, de los cuales Dios tuvo misericordia. ¿Soy pecador? Sí. Ex pecador. Y muchas de las adicciones son parte de nuestra naturaleza y la tenemos que combatir. Y la adicción más grande que tiene nuestra vida es el pecado. Porque el pecado en algún momento puede ofrecer tal vez placer, pero no te hace conocedor de la verdad, sino que te encadena más y más en tu dolor, en tu angustia, en tu tristeza. Pero la vid rompe cadenas, quita las adicciones, limpia, porque en Él, vosotros los pámpanos, sí, Él te llama pámpano. Y pámpano es un fruto que da la vid.
Y ese fruto es nacido por la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesús ahí nos lava como su pueblo, ahí nos compró como un pueblo precioso. Y todo aquel que necesitado de Dios, que jamás en su vida escuchó palabra de Dios, pero está siendo movido por el Espíritu Santo de Dios, en esta noche es llamado a ser pueblo del Señor y pámpano en la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente, que no se aparte este libro de la ley de tu boca, meditarás de día y de noche, a diestra y siniestra, no te apartarás. Y Cristo nos dice la misma promesa, pero cada vez, hermano, es más certera. Porque Él conoce lo que hay en nuestra noche, en nuestro corazón, y dice, el que permanece en mí y yo en Él, está hablando de la Escritura. Porque por la Escritura conocemos la verdad y la verdad nos hace libre. La vid nos hace libre, pero el conocimiento de la palabra nos llena de la presencia de Dios, y si nos llena de Él, permanecemos en Él porque hacemos lo que a Él le agrada. Pero si no permanecemos en Él, Él no permanecerá en nosotros. Y si permaneciendo en Él y Él está en nosotros, llevamos mucho fruto. Y ese fruto no es para usted. Ese fruto es para el prójimo. Ese fruto es para el necesitado. Ese fruto es para el que está perdido. Ese fruto Dios lo prepara en nuestra vida para saciar a aquel que está con hambre y sed de Dios. Hambre de Dios. Y ese fruto va a permanecer, dice el Señor. Pero si no permanece, es porque separado de mí, nada podéis hacer. Pero yo canto, Señor, te sirvo. Nada podéis hacer. Pero yo diezmo, Señor, y ofrendo. Nada podéis hacer. Porque no podemos ir por otro camino que no sea el camino de la verdad. No es nuestra justicia, es la justicia de Dios al obedecerla. Y no hay otra forma. Porque si hubiera otra forma, el Señor no hubiera escrito en el libro de Mateos, cuando Él dice, no os conocí. Muchos vendrán, escuchen, muchos vendrán en mi nombre, multitudes, pastores, evangelistas, profetas, sacerdotes, y dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos. Y ellos esperando recibir recompensa, el Señor les dirá, apartó de mí, hacedor de maldad, el fuego eterno te espera. ¿Por qué? Porque nunca permanecieron en Él, ni sus palabras permanecieron en Él, sino que ellos creyeron que el hacer la voluntad era profetizar, echar fuera demonios y sanar. Yo les digo ahora la verdad, el que echa fuera demonios es el Señor Jesucristo. El que sana es el Señor Jesucristo. Y el que profetiza es el que está lleno del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios es real. Y no nos podemos confundir porque Él dice, separado de mí, nada podéis hacer. Pero lo que sí podemos hacer es reconciliarnos con el Señor en esta noche. ¿Cómo nos reconciliamos? Con humildad. Yo siempre le digo, hermano, Dios no quiere que usted caliente un asiento. Él no lo hizo. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué nos podemos confundir hasta ese punto? Dios no hace excepción de personas. Puedes tener 80 años y quieres servir a Dios. Dios lo va a usar. Pero si Cristo no reposó ni un momento en su ministerio, no sé por qué se interpretó que hacer la voluntad de Dios es estar sentado sin hacer nada. Y muchos de los que el Señor le dirá, apartó de mí, hacedor de maldad, son los que hicieron sin su voluntad.
Y si lo que no hicieron, sin la voluntad, ¿qué le esperará? Entonces, usted tiene que no negociar, sino que se tiene que rendir. ¿Y cómo se rinde? Reconociendo al Señor por lo que Él es. Él es Dios. Y lo que Él quiere hacer en usted es algo extraordinario. Es que usted testifique de su verdad. Y si usted testifica, ¿por qué pasará? Porque usted permanece en Él. Y como Él permanece en usted, usted va a llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Le invito, hermano, en esta hora que nos pongamos